Hola respiratorianos, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este su espacio BioRes. Mi nombre es Carlos Valencia. Como siempre, recordar en las redes sociales, estamos en Terapia Respiratoria Hispano en Instagram, estamos como BioRes también en Instagram, estamos en Spotify también como BioRes, Apple Podcast, YouTube, estamos también en TikTok ahorita, entonces los invito a que se den una vueltica por allá para estar enterado de todo lo que estamos haciendo, dar like, compartir, porque así vamos a seguir creciendo y esa es la idea, que crezcamos como comunidad. Y como siempre, agradecerles el tiempo dedicado a este espacio que, como siempre les digo y no me voy a cansar de decirles, es lo más preciado y lo más valioso que tenemos. El día de hoy traigo un episodio relacionado con un tema que está muy de moda, por decirle de alguna forma, pero que es algo que regula y que se ha visto como un villano normalmente, pero que hace parte de nuestra fisiología, como es el cortisol, pero lo vamos a asociar en este caso al cortisol, cómo afecta el destete ventilatorio o el desmonte de la ventilación mecánica en los pacientes críticos. Entonces, como siempre les digo, vamos a iniciar por el principio, y el principio hoy es decir qué es el cortisol. Entonces, el cortisol es una hormona esteroidea o corticoide producida por la glándula suprarrenal, y esta se libera bajo momentos de un estrés excesivo o glucosa baja. Tiene unos efectos positivos, por decirlo así, porque hace parte pues de nuestros mecanismos reguladores. Entonces él lo que hace es que disminuye la creación o para la creación ósea. Pues imagínate tú crecer sin un fin, pues seríamos casi que gigantes. Incrementa el nivel de glicemia a través de la gluconeogénesis y adicional suprime el sistema inmunológico y ayuda pues con la síntesis de grasas y de proteínas. ¿Cómo se regula? A través del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es básicamente una secuencia en la que cada cual va mandando o liberando determinadas hormonas, las cuales a su vez dan paso para finalmente la estimulación de la glándula suprarrenal para la producción de cortisol. Este cortisol maneja pues unos ciclos circadianos, tiene unos picos en las mañanas, disminuye en las noches, para que así obviamente también podamos descansar. Hace parte pues de todo este ciclo, y como les acabo de mencionar, su pico máximo es en las mañanas, razón por la cual nosotros despertamos para funcionar o seguir con todas nuestras actividades cotidianas. El cortisol tiene unos efectos genómicos y unos no genómicos, o sea, unos que son lentos y otros no tan lentos. De los genómicos o los más lentos es que ayuda pues o tiene una interacción importante y está relacionado con la transcripción de DNA y genes. También disminuye la producción pues de células del sistema inmuno como los linfocitos T y células inflamatorias como las citoquinas y las prostaglandinas, y adicional ayuda con la gluconeogénesis, lo cual está relacionado obviamente con la producción o almacenamiento de energía, lo cual es súper importante para nuestras actividades diarias. Y en los no genómicos, que son los más cortos, hay que tener un poquito de atención, son que potencian la respuesta de los receptores adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Eso a nosotros como personal o personas que estamos relacionadas o interesadas, dado el caso, en el cuidado o en la salud respiratoria, entendemos que esto es muy importante para nosotros. Entonces vemos cómo el cortisol o estos corticoides son tan importantes en este proceso, sin mencionar pues que facilita o ayuda a la entrada del calcio pues en la contracción muscular, y pues obviamente entendemos lo importante que es el calcio en la generación de contracción muscular, tanto músculo estriado o esquelético como músculo cardíaco, obviamente también músculo liso. Entonces este cortisol tiene unos efectos positivos en muchos sistemas, los cuales no es simplemente lo negativo, y es lo que obviamente se entiende, que el exceso o el desequilibrio de este cortisol obviamente puede generar unos niveles o ocasionar problemas o lesiones bastante importantes a nivel sistémico o a nivel emocional también, pero entender que el cortisol en sus justas proporciones tiene unos efectos bastante positivos de los cuales no podemos desconocer. Entonces no lo podemos tener siempre tanto como el coco, sino que simplemente tenemos que tener y entender que tenemos que tener estos niveles equilibrados para mantener nuestra homeostasis, que eso es básicamente en lo que se mueve nuestro cuerpo, en este equilibrio perfecto en el que unos tiran para un lado, otros tiran para el otro, pero de eso se trata para poder vivir una vida sana. Pero una vez ya entendiendo un poco pues, o metiéndonos un poco en este tema del cortisol, obviamente de una forma muy, muy somera, pero entendiendo que tiene unas funciones positivas, ahorita sí vamos a ver qué pasa a nivel sistémico. No vamos a hablar del tema emocional aquí, simplemente sistémico, y en el cuidado crítico, cuando estos niveles de cortisol caen en niveles en los que son básicamente
muy deleterios para la salud. Entonces vamos a ver aquí que el aumento genera una cantidad de cosas, pero cuando el cortisol cae también hay unos problemas enormes, y en el cuidado crítico no es la excepción. Y entonces vamos a involucrar o vamos a meternos en el concepto del CIRSI, que es básicamente una insuficiencia corticoidea relacionada con la enfermedad crítica, básicamente por sus siglas. Básicamente aquí, ¿qué pasa? Este eje hipotálamo hipófisis adrenal falla por alguna razón. Vamos a hablar de sepsis o una cantidad de cosas que pueden pasar, que lo que hacen es que se limita o la liberación de estas hormonas que, como vimos en el paso a paso, que tienen que proceder para que se libere una, estimule la otra y así se pueda liberar el cortisol. En uno de esos pasos hay un corte, hay una lesión, y al haber una lesión, un corte, básicamente se afecta esta liberación de cortisol y vamos a tener unos problemas bastante importantes. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que necesitamos el cortisol para poder responder a unas necesidades básicas de estrés. A ver, imagínate el paciente o la persona en cuidado crítico, el nivel de estrés que tiene en estos momentos. O sea, el nivel de estrés está por los cielos, el cuerpo está en un nivel, está a tope, está luchando contra todo, entonces necesita el cortisol para esto. Entonces básicamente en su fisiopatología, como les acabo de mencionar, es simplemente una ruptura en alguna de estos pasos. Puede ser que el hipotálamo no libere CRH o que la hipófisis no libere ACTH. Entonces, si alguna de estas hormonas son insuficientes, va a afectar básicamente la liberación de este cortisol. Y no necesariamente, a ver, tiene que ser por alguna deficiencia de estas. Puede ser que se esté procesando, se esté metabolizando en exceso el cortisol y también no sea suficiente para las necesidades que tiene nuestro cuerpo en ese momento. ¿Cómo se diagnostica? Pues hay que medir el cortisol basal, unas pruebas muy básicas que obviamente se encargará el intensivista, el endocrinólogo que esté a cargo del paciente para dar un diagnóstico acertado y decir, hey, en este momento este paciente está cursando por un CIRSI. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que el paciente está pasando por un CIRSI? El cuadro es muy raro, o sea, por decirlo raro, es muy ambiguo, pero generalmente se relaciona con shock o hipotensión refractaria a manejo con vasopresores o con líquidos y adicional déficit o dificultad para el destete ventilatorio. Uno ve este cuadro y uno dice, uy, aquí está como complejo, porque pues hemos tenido todos en algún momento en una ecointensiva, han tenido pacientes refractarios al manejo, pero no se está pensando en el CIRSI. Normalmente, ¿qué se utiliza para manejar estos shock refractarios? Hidrocortisona, que a su vez es el tratamiento del CIRSI. Y ojo, aquí hay que tener hay que mirar muy bien este tema, porque no quiere decir que todo paciente con shock refractario esté cursando por CIRSI. No, eso no es el caso, pero hay que tenerlo presente. Entonces recordemos, cómo se piensa o qué se hace pensar que el paciente está cursando por CIRSI. Es un paciente que está choqueado, refractario al manejo, pero adicional ha tenido dificultad para el destete ventilatorio. Pero se diagnostica el CIRSI una vez se tomen estos niveles bajos se toman el cortisol y se evidencia que hay niveles bajos de cortisol. ¿Qué otros signos de CIRSI? Pues obviamente hay desequilibrio hidroelectrolítico, hiponatremia sin causa, pacientes con hipoglicemia sin causas aparentes, pero obviamente siempre en el paciente crítico esto se puede justificar por sepsis, por una cantidad de cosas que pueden estarle pasando a este paciente, pero normalmente no se piensa en el CIRSI. Entonces por eso es que traigo aquí hoy este tema para que lo tengamos presente y evidenciemos nosotros que estamos ahí, nosotros, por lo menos en mi caso como terapeuta respiratorio, que me he enfrentado a N cantidad de pacientes que han sido de difícil destete, pero que muchas veces no se piensa, pues no, dice el paciente está, no sé, tiene una lesión muy fuerte, todavía hay que trabajar muscularmente, el paciente tiene una sarcopenia, bueno, cantidad de cosas que se piensan primero antes de identificar o que se mencione el concepto del CIRSI. Entonces lo traigo aquí a colación para que empecemos también a investigar y a entender que no siempre el tema es de origen muscular, sino que muchas veces por la patología de base, una cantidad de cosas, pero también hay otras aristas en las cuales tenemos que estar muy pendientes y tenemos que tener en cuenta en el momento de enfrentarnos a un paciente o un destete ventilatorio o a un shock refractario. En el caso puntual, yo como terapeuta respiratorio, lo mío que es ver y velar por la salud respiratoria de este paciente principalmente, pero tengo que entender que es que no hay un pulmón que camina, no hay un sistema respiratorio que camina, es un todo, y por eso hay que tener presente y hay que tener en cuenta todas las aristas. Entonces, este paciente, ¿cómo se nos presenta? Un paciente que, bueno, se ha manejado ya
básicamente el protocolo de destete está mucho mejor, todo viene en descenso, todo viene hacia el ascenso, pero este paciente no responde al destete ventilatorio. Se han hecho las pruebas, a veces predictorias, para el éxito del destete de la ventilación mecánica, y están ahí como en el límite, están ahí como rayadas. Se inicia con este proceso, pero el paciente desafortunadamente falla. Entonces ahí es donde hay que empezar a revisar cuáles son las causas y ir un poco más allá. Entonces, en resumen, que hay que tener en cuenta que es un déficit obviamente de este eje hipotálamo hipófisis adrenal por alguna causa, llámese sepsis, llámese ruptura, lesiones neurológicas, trauma que esté afectando estas estructuras físicas como tal. Obviamente si hay una lesión de la suprarrenal también, si hay un trauma abdominal, o sea, hay que tener una cantidad de conceptos aquí presentes para dar este diagnóstico de este CIRSI. Entender que su manejo generalmente es con hidrocortisona, eso es lo que recomiendan las guías, pero obviamente hay que tener obviamente bajo un concepto médico experto para que se identifique si es oportuno el manejo con hidrocortisona en este paciente, y tener en cuenta que este diagnóstico puede incurrir en ventilación mecánica prolongada, que a veces puede terminar hasta en una traqueostomía, cuando en realidad esto se puede revertir de una forma relativamente sencilla. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente, cuando tiene un destete, una ventilación mecánica prolongada, a veces no simplemente es lo estructural, no es simplemente lo muscular, no es simplemente el tema que lo llevó inicialmente al estado crítico, sino que adicional a esto se pueden formar o puede desencadenar otros eventos fisiopatológicos en los que se desarrollen otros trastornos que afecten la salud a futuro de este paciente. Entonces, esto es lo que les quería decir hoy, ténganlo en cuenta. Hay muchos estudios que lo confirman, que lo han evidenciado. Esto no es nuevo, aquí no estamos descubriendo que el agua moja, sino que simplemente hay que empezar a difundir esta información para que poco a poco vaya llegando a los oídos, obviamente, de todo el área, todas las personas involucradas en el cuidado intensivo, para que cuando se identifiquen estos conceptos se puedan empezar a prender las alarmas, y desde todos los puntos de vista, desde la enfermería, desde la terapia respiratoria, desde la fisioterapia, desde la medicina, se levante la mano y digan, venga, y no será esto, no será lo otro. Entonces empezar a que todo el equipo interdisciplinar entonces hable el mismo concepto. Entonces, esto es lo que les quería decir. Les agradezco por su tiempo, muchas gracias por estar por acá. Recuerden las redes sociales, Terapia Respiratoria Hispano, BioResp. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en TikTok. Entonces nada, les invito, no olviden dar like, compartir, y nos vemos en la próxima. Chao, nos vemos.